Metal Deck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en una presentación de Al Oído. Los colombianos sabemos de la inicua persecución judicial contra el presidente Álvaro Uribe Vélez. Estamos en momento de audiencias públicas. Álvaro Uribe pide a través de su abogado, el doctor Granados, que le den oportunidad para mirar las pruebas, para examinar lo que tiene ese bandido, que es el testigo de cargo contra Álvaro Uribe Vélez, y la juez le niega. Pero llega el momento en que no puede negar más, porque aparece una tutela que le da la razón por primera vez a Álvaro Uribe Vélez. ¿Cómo le parece la noticia de Mar? Gran noticia, doctor Fernando. Desde el 3 de octubre se había presentado una acción de tutela. Aquí habíamos conversado con el doctor Jaime Granados muy a principios de este mes, donde nos daba cuenta de ella, en contra de la juez Heredia, cuestionando que ella no le concedió la defensa de 7 días que necesitaba para la defensa, 7 días que necesitaba para poder culminar el análisis forense del material probatorio que se extrajo de una copia espejo del computador y del celular de este sujeto criminal, Juan Guillermo Monsalve, que ha sido considerado por la Fiscalía como el gran testigo en contra del expresidente Uribe. La actitud de la juez, de acuerdo con lo que denunció el abogado Jaime Granados, y lo dijo también aquí en La Hora de la Verdad, imposibilitó que se pudiera realizar la enunciación y el descubrimiento de las pruebas que la defensa del presidente Uribe utilizaría en el juicio en su contra. Por el contrario, fue insistente el doctor Granados en indicar que pues aquí se estaba condenando sin pruebas, que se estaba violando el debido proceso, el derecho a la contradicción, y la juez aseguró que no, que el abogado del expresidente renunciaron explícitamente al descubrimiento probatorio, advirtiendo que ya no había cometido ninguna irregularidad, y esto ocurrió cuando el abogado Jaime Granados, en una de las audiencias, sobre las 9 de la mañana, se retiró porque le estaba solicitando los 7 días y no se los concedió, y el presidente Uribe sobre las 2 de la tarde hizo lo propio. Ella dijo, esto ya es una manifestación explícita de que están renunciando al descubrimiento probatorio y avanzaremos en la audiencia. La gran noticia, por supuesto, doctor Fernando, el tribunal ampara los derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y a la contradicción del expresidente Uribe, y le ordena a la juez Heredia que dentro de los 48 horas siguientes a la notificación de esa providencia programe la continuación de la audiencia probatoria, en la cual concederá a la defensa la oportunidad de descubrir, enunciar y solicitar los medios de prueba con los que soportará su teoría del caso. Entonces, escuchemos el momento en el que el doctor Jaime Granados le notifica, le comenta a la juez la decisión del tribunal. Sí, señoría, excúseme que la interrumpa, pero es para una moción de orden urgente. Acabo de ser notificado que el Honorable Tribunal Superior de Bogotá profirió la tutela frente a la acción que habíamos constitucional presentado hace unos pocos minutos, y que ahí se toman unas determinaciones tutelando los derechos fundamentales de mi cliente, el doctor Álvaro Uribe Vélez, por lo cual respetuosamente le solicito que en cumplimiento con dicha tutela se suspenda esta audiencia y se le dé cumplimiento a lo hoy ordenado. Para eso, señoría, hice la interrupción de esta moción de orden. Muchas Gracias, gracias. doctor. Hasta el momento nosotros no hemos sido notificados, doctor, pero voy a solicitar copia de la decisión. Vamos a hacer un receso más o menos de media hora hasta las 11 de la mañana para determinar entonces en qué sentido fue emitida la orden del tribunal, si así ustedes lo consideran pertinente, como quiera que estamos programados para hoy y mañana, entonces a ver si podemos dar curso a lo que nos haya ordenado el superior. ¿Perfecto? Muy bien. ¿Qué se le va a hacer, no es cierto? Bueno, es la decisión del Tribunal Superior de Bogotá. Bueno. Cosas inauditas que están pasando en Colombia, como un servidor público que amenaza a una parlamentaria que hace críticas, que es de su oficio, entre otros, criticar a los gobiernos en lo que les parezca criticable. A ver, este señor Holman Morris, ¿cómo es que amenaza a una parlamentaria tan importante como
la señora Cabal. Cuéntenos. Ayer la senadora María Fernanda Cabal reveló un video que aparentemente subió a sus historias el periodista y director de RTBC Holman Morris, donde dice claramente, y creo que aquí tendrá la transcripción del video, que no descansará hasta llevar a la cárcel a María Fernanda Cabal, así le cueste la vida. Esto es lo que dijo Morris, y esta es la respuesta, seguidamente, de la senadora María Fernanda Cabal, quien ayer nos recibió en entrevista exclusiva en el Congreso de la República para darnos sus observaciones sobre esta amenaza que recae a ella. Escuchemos. La cárcel. Ahora Cabal la llevo a la cárcel. Yo lo considero una amenaza grave y un desafío al mismo hecho de ser oposición en un gobierno tan cuestionado como el de Gustavo Petro. Es tan supremamente grave lo que afirma él, siendo funcionario público, que está sometido a la norma, está disciplinado, tiene que responder con mucho más exigencia que un ciudadano del común, que además tiene un presupuesto de 300.000 millones de pesos y que usa los canales, como se vio en una investigación que se hizo recientemente por un medio periodístico, para posicionar el gobierno de Petro. O sea, con los recursos de todos los colombianos, él usa una vitrina y ahora declara que me va a llevar a la cárcel. Yo voy a pedir medidas cautelares a la Comisión Interamericana para ver si esta vez sí logro tener la atención de los organismos convencionales. Yo creo que él vive muy incómodo porque ha quedado develado públicamente. Y esa vulnerabilidad que él siente la devuelve con agresión. No en vano tiene muchas investigaciones ya por parte de muchas mujeres, yo no soy la excepción, por acoso laboral, le renunciaron 2 grandes altas directivas. En fin, viene con procesos de atrás que no sabemos qué ha pasado con la Administración de Justicia. Muy bien. De pronto que le pregunten cómo le fue en París, ¿no? Con la gente que se llevó a cubrir los Juegos Olímpicos de París. Inaudito. Pero ese es el señor Holman Morris. Amenaza con la cárcel a una parlamentaria que lo critica. Ese es el gobierno de Gustavo Petro. Ese es el estilo. Me llama la atención, y con esto cerramos el tema, doctor Fernando, del señor Morris, que él se mide a toda mujer que se enfrente a él, ¿no? Pero a los varones que le han dicho cosas y que se han enfrentado, no les mide. Pues valiente gracia, ¿no? Enfrentarse a una mujer, definitivamente. Bueno, pero le salió una mujer con un coraje sorprendente para muchos. Quienes la conocemos sabemos de ese coraje de la senadora Cabal. Bueno, Demar, otra tutela, pero esta vez otra tutela que rechazan contra las decisiones del Consejo Nacional Electoral, ¿no? Sí, señor, esta es una de las tutelas de las tantas que han presentado desde el pacto histórico en contra del Consejo Nacional Electoral, esta vez ante el Tribunal Superior de Bogotá, por parte del representante de la Cámara, Heráclito Landines, donde se pretendía anular todo lo actuado en contra de la campaña de Gustavo Petro por violación de topes electorales. Era el entendido, que, según lo que dice Landines en esa acción de tutela, que el Consejo Nacional Electoral no tenía fuero, capacidad o legitimidad para investigar al candidato hoy presidente Gustavo Petro. Lo que ha dicho el tribunal es que es improcedente la tutela, y habrá que recordar, doctor Fernando, que fue el mismo Consejo de Estado el que determinó que es el Consejo Nacional Electoral el que debe, no puede, debe investigar la campaña de Gustavo Petro, y ahí sí puede sancionar administrativamente a Gustavo Petro por violación de topes electorales. Así que Y la Constitución Política de Colombia dice que el que viole los topes electorales pierde la investidura, pierde el cargo, ¿no? Así es, lo dice. Eso lo escribimos en la reforma constitucional de aquel año. Ahí quedó, está vigente, hay que cumplirlo. La reforma constitucional que usted impulsó, doctor Fernando, y que introdujo esa modificación al artículo 109 en el año 2003. Ahí está, y la gente se sigue preguntando, ¿y para cuándo el juicio político contra Gustavo Petro? Lo que ¿Para ha cuándo? ocurrido es que la Comisión de Acusaciones ha dicho que recibirá más pruebas en el proceso. Que entiendo que hay más de 40 testimonios en el caso de la violación de topes electorales, y siguen recibiendo.
Lo grave de esto es que terminamos en el año 2025 recibiendo pruebas y no iniciando ningún proceso. Bueno, la reforma laboral va a acabar con la economía de este país. Después de esa reforma laboral, si la aprueban como la hemos conocido hasta ahora, no habrá quien contrate a un trabajador en Colombia. No habrá quien. Pero nos decía ayer un ilustre representante a la Cámara y amigos de esta casa que han conseguido paralizar o contener muchos de los dictados más peligrosos de la reforma laboral. ¿Qué está pasando con eso, Demar? Doctor Fernando, están a punto de terminar de aprobarla. Hay una mesa de conciliación sobre algunos artículos en los que aparentemente el gobierno quiere negociar para llevarse el triunfo de haber logrado tramitar la reforma laboral en la Cámara de Representantes. Recuerde que está en segundo debate. Ayer hubo 3 artículos que la oposición, encabezada por el Centro Democrático, logró tumbarle la reforma. Artículos tremendamente peligrosos que harían imposible el trabajo en el campo colombiano. Uno de ellos tenía que ver con el famoso contrato agropecuario. Fíjese usted, lo que se pretendía que era que los trabajadores, empleadores y trabajadores en el campo, escriban un contrato para que ese contrato tenga efectos ante los jueces de la República en caso de alguna desaveniencia entre las partes. Un contrato que fue duramente criticado porque algunos representantes recordaban, lamentablemente en nuestra ruralidad no hay un altísimo porcentaje de gente que no fue al colegio, que no estudió, que no sabe leer, escribir y que pues someterles a la obligatoriedad de tener un contrato de trabajo, de escribirlo y de suscribirlo, pues le va a quedar difícil. Además, lo proponen para que vaya ante el juez también y el juez le ayude. ¿En qué están pensando? Eso no pasó. Y el otro tenía que ver con el jornal agropecuario, un contrato para el jornal agropecuario. Esto era acabar con el trabajo de los jornaleros que nunca están en un solo sitio, que se lo pasan de finca en finca, doctor Fernando, trabajando y que le pagan el día por el jornal. Lo que se proponía era que les pagaran un salario mínimo. Pero ¿cómo le va a pagar usted un salario mínimo a un jornalero que pudo trabajar porque la obra, el trabajo que había que ejecutar duró 1 o 2 o 3 días? Pues es un impensable. Y por último, y la perla del pastel, indicaba el otro artículo que fue eliminado de la discusión a un tema de garantías de vivienda para el trabajador y la trabajadora, como ellos le dicen cuando hablan de los géneros, ¿no? Allí decían que debía el caso de que el trabajador fuera a vivir a la finca de su patrón, el patrón debía disponer de una casa con todas las condiciones dignas, servicios públicos, y debía también tener extintor y botiquín a disposición para poder hacer posible ese contrato. De lo contrario, podía quejarse ante el Ministerio del Trabajo porque no le daban las condiciones. De verdad, estos tipos no saben qué es una vaca, pero opinan de ella como los que más. No saben qué es una cosecha cafetera y no saben cuánto gana un cosechador en un momento alto de la cosecha, no tienen ni idea, ni idea. Pero ellos legislan. ¿Qué se le va a hacer? Demar, ¿se iría María Corina Machado de Venezuela? No. Lo dice Maduro. Esto es lo que dice Maduro y María Corina es más valiente que muchos de los varones que han hecho la oposición en Venezuela. Escuchamos qué fue lo que dijo Maduro. Ahorita cuando iba llegando, resulta que el viejito se fue hace un mes. Y la Sayona también se fue. Huyó, se fue. Huyó. Primero mandó adelante a alguien. No puedo decir el nombre. Primero mandó adelante. Huyó de mis bandidos, huyó de mis de mis motociclistas armados, huyó. Por María Corina Machado hemos elevado muchas oraciones al cielo. ¡Qué valor el de esa mujer! ¡Qué valor tan extraordinario! Pero ella replica y dice que ella no se fue, No, que ella está en Venezuela. Uh-huh. Este es Maduro, igual de frenético, desquiciado que cierto vecino que tiene él muy cerca de nosotros. Pero Maduro ayer también le emprendió contra Vicky Dávila. Y este sujeto, que es el jefe del cartel de los soles, por el que piden hasta $15 millones en los Estados Unidos por la información que conduzca a su captura, porque está vinculado con el narcotráfico, dice que Vicky Dávila
es la que está vinculada al narcotráfico. Ahí están, pintados, retratados estos izquierdópatas. Escuchamos lo que dijo de Vicky Dávila, Maduro. Una vez promulgado así por el Poder Electoral. También quiero saludar al presidente del poder, el quinto poder de la nación, poder constitucional, el poder electoral, doctor Elvis Amoroso, presente. Hoy estaban en la guerra psicológica diaria. La revista Semana de Bogotá, que es la revista del narcotráfico de Álvaro Uribe Vélez, de Iván Duque, la revista de los paramilitares, hoy, Diosdado, hoy tituló, Elvis Amoroso huyó de Venezuela. Le digo a Vicky Dávila, cómplice del narcotráfico colombiano y de los paramilitares, te volviste a pelar. Sigan ustedes como van, que van bien, con la mentira, con el fake news y nosotros con la verdad. Nosotros con la verdad es que hay dos mujeres que le están haciendo una oposición a Maduro, dos mujeres colombianas. Porque no solamente es Vicky Dávila. Demar, ¿usted ha oído NTN 24? Claro, por supuesto. De Claudia Gurizati, doctor Fernando. ¿Y de Jefferson Beltrán? Sí, señor. Que aquello es una catarata, pero no una catarata de improperios, una catarata de realidades con pruebas. Es absolutamente magnífico el trabajo que está haciendo Claudia Gurizati y el que hace Vicky Dávila. Mujeres excepcionales. Entonces Maduro las ataca porque les dice narcotraficantes y les dice cualquier cosa. Él allá, protegido por sus matones, protegido por su ejército de matones. Maduro como Petro atacando a las mujeres. Sí, es eso. O sea, no hay ningún varón hoy que sea gallito fino que se le pare a cualquiera de los dos. No, ellos se miden con mujeres. Bueno, y el oso monumental, doctor Fernando, la fake news más grande de la historia reciente, y me refiero de reciente a quizá los últimos 2 meses, muy reciente. Decía Gustavo Petro, doctor Fernando, hace, a ver, le voy a dar exactamente la fecha de esta afirmación, porque esto viene con respuesta del autor del hecho. A ver, 14 de octubre del 2024, le voy a compartir pantalla mientras Quique me alista la declaración del Nobel de Economía. Decía Gustavo Petro lo siguiente, aquí le comparto mi pantalla para que lo veamos. Escribía Petro: lea usted aquí cómo el actual Premio Nobel de Economía se expresa sobre mi gobierno y cómo ve el principal problema de nuestros países que explica su fracaso en el desarrollo, en la gran desigualdad social y el carácter discriminador de las élites dominantes contra la base popular. Perdón, pero no sé cómo se lee esto, porque las instituciones tienen que ser mucho más democráticas en el sentido de darle el poder al pueblo. Dice Gustavo Petro. Twitter responde lo siguiente. El artículo hace una pregunta puntual sobre las democracias en América Latina. El Nobel afirma que la última elección colombiana fue una de las más democráticas, igual que las elecciones de El Salvador, Argentina o México. Se habla sobre el gobierno de Gustavo Petro, que no se habla sobre el gobierno de Gustavo Petro, ni lo favorece, contrario a lo que está diciendo Gustavo Petro. Pero muy bien, en Caracol, en Colombia, llamaron al Premio Nobel de Economía al señor James R. Robinson, que afirmó esto de Gustavo Petro. Muy diferente a lo que Petro afirma. El problema es que él no tiene ni idea de cómo cumplir con ese mandato, cómo lograr cosas o cómo formular políticas que realmente transformen al país. Yo creo que él tiene una agenda progresista y hay muchos, pero muchos problemas en Colombia que tienen que ser resueltos. Pero creo que él no entiende cómo hacer eso. Es como cualquier otro político colombiano que no entiende la implementación. Y yo creo que esa es la tragedia del actual gobierno. No tienen una estrategia sobre cómo hacerla. Bueno, muy bien. Demar, Ricardo Roa no fue a declarar en el Senado. ¿Cómo es eso? No, ayer estaba prevista una audiencia. Ricardo Roa es presidente del CEO de Ecopetrol, ¿no?
Sí, señor, el CEO de Ecopetrol. Cuyas acciones invitado. siguen cayendo y cayendo y cayendo en el mercado internacional y en el mercado nacional, cayendo de precio. ¿Qué pasó Claro, y con para él? eso tenía que ir Ricardo Roa, doctor Fernando, a dar declaraciones, a dar respuestas sobre lo que está pasando con la compañía. Pues no apareció. Aquí uno de los senadores le reclaman porque no vaya a los debates y pide que por favor la Procuraduría se pronuncie porque esto es reiterativo. ¿Cuál es el problema de Ricardo Roa de comparecer? Aquí parte de lo que ocurrió en la sesión de la Comisión Quinta del Senado de la República. Una hora para poder llevar a cabo este debate. Yo nunca había visto un funcionario público que estuviera tan inmerso en cuestionamientos como Ricardo Roa. Ya esta comisión, señor presidente, se ha aplazado en muchas ocasiones. Señor secretario, yo también quiero que ahora usted me informe cuál es el paso a seguir y cuáles son las sanciones disciplinarias. Y le exijo al señor presidente y a usted que envíen a la Procuraduría General de la Nación para que tome la Procuraduría acciones del caso. Como el señor Ricardo Roa no vino, yo ahí lo puse, Ricardo Roa virtualmente. Ahí está. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Porque él no va a venir. Demar, ¿usted se imagina lo que pasa con los inversionistas de Ecopetrol en Nueva York, en Wall Street, oyendo esto? Y este es el presidente de Ecopetrol, que no solamente está acusado, que no solamente tiene que responder por malos manejos en la campaña electoral, sino que ahora se niega a asistir al Congreso de la República. ¿Qué le pasa a una firma así? No, pues Bueno. lo que le está pasando, ¿no? Bueno, lo que le está Estamos pasando mal. y lo que le va a seguir pasando. Pero claro. Esto es de una gravedad extraordinaria. Ricardo Roa es convocado y no asiste al Congreso de la República. Bueno, tal vez porque le pregunten de su novio y qué hace el novio. Dios mío, me da asco esas cosas. No estoy habilitado para el manejo de ese tipo de inclinaciones y de circunstancias. Pero el hecho es que eso le hace un daño tremendo a Ecopetrol en los mercados bursátiles. Bueno, mis queridos amigos, así terminamos esta jornada en la mañana de hoy, invitándolos para que nos acompañen a la próxima, a la de mañana, a las 6 en punto de la mañana, cuando estaremos de regreso, Dios mediante. La familia Ramírez duerme tranquila porque su techo está bien hecho. Bien hecho como las cubiertas Acesco. Por su doble capa protectora, son ultra resistentes a la corrosión y al paso del tiempo. Para que tu techo quede bien hecho, exige calidad Acesco. www.lahoradelaverdad.com.co. Escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de internet. Opinión, deportes, cultura y entrevistas. Visítenos y participe. www.lahoradelaverdad.com.co. Pase la voz.